Existe una novela un tanto dantesca, dramática y muy terrible que se escribió después de la Segunda Guerra Mundial en Francia. El autor fue Alberto Camus y esta obra pinta una escena dantesca derivada o producida por un virus maligno, y de ahí el nombre de la obra, La Peste. Y en este se plantea un escenario de mucha muerte, destrucción, de muchos contagios y derivado de eso una gran serie de calamidades. Camus, su autor, describe admirablemente la atmósfera de la ciudad azotada por la peste, pero por otro lado describe el denuedo de los hombres por luchar y arriesgar sus vidas para buscar una cura ante el terrible bacilo, ante el terrible virus. Esta situación me hizo recordar lo que vivimos hace algunos años, si tú te recuerdas, con el COVID-19, este virus que arrasó ciudades y hubo mucha mortandad. México no estuvo ajeno a esto y miles de personas murieron, no tan solamente en este país, sino en toda la tierra. En esta obra de Camus, él señala y describe como personaje central al Dr. Rieux, un hombre dedicado y que lucha profundamente poder destruir este virus, poder acabar con la plaga. Pero lo que la obra describe y lo que la obra plantea, sobre todo en el corazón de este doctor, es ¿por qué Dios está ajeno ante este mal? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios es cruel o malo que permite esta mortandad? Y es el mismo pensamiento de esta época de mucha gente. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué la tierra no da los frutos que debe de dar? ¿Por qué hay tantas enfermedades y pestes, terremotos? ¿Por qué hay tanta maldad, tanta destrucción, tanta violencia? Y es que muchos levantan su mirada en contra de Dios, pensando que Dios es el causante de todas estas cosas, sin dejar de considerar que es el hombre, por producto de su pecado, de su corazón entenebrecido, del cual derivan, si no es que todas, casi todas estas situaciones, por el pecado del hombre. Y la pregunta de mucha gente es, ¿dónde está Dios? ¿O será que Dios es un Dios débil? ¿O un Dios que solamente se permanece contemplando en quietud a los seres vivos? No, de ninguna manera. La palabra de Dios nos dice que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano. Y tan solamente quiero leerte una porción de la palabra de Dios en el libro de Isaías, que declara, que nos enseña que Dios es el Todopoderoso y Dios es un Dios de misericordia y de justicia. Dice la palabra en Isaías 40, versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montones con balanza y con pesas los collados. ¿No has sabido, dice el versículo 28, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La Biblia nos dice todo lo contrario. Dios es bueno y Dios es todopoderoso. Pero para adentrarnos a este tema, vamos a pedir la dirección del Señor y poder analizar por un momento cuál es la postura de la palabra de Dios al respecto. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde porque nos permites una vez más meditar en tu santa palabra. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que es más dulce que la miel y que convierte el alma y transforma los corazones, Señor. Gracias porque nos permites en esta tarde pasar un momento contigo y analizar lo que dice en tu palabra. Danos sabiduría, asístenos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, como lo dije hace un momento, la palabra del Señor nos dice que Dios es todopoderoso. Hay varias porciones en la Biblia donde nos dice Él, ¿habrá algo imposible para mí? O como le dijo el ángel a María, ¿habrá alguna cosa difícil o imposible para Dios? La Escritura nos dice en el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira
y grande en misericordia. Dios es el Todopoderoso, el soberano. No hay ningún poder sobre Él. Él es el poder absoluto, pero también Dios es bueno y es misericordioso, como lo acabamos de leer. De tal suerte que el hombre en este tiempo vive inquieto por las cosas que están sucediendo y piensa que él mismo tiene las riendas del mundo. El hombre piensa que el mismo hombre, que la humanidad, puede solucionar los problemas y hacer que las cosas cambien, pero pierde de vista algo, que solamente Dios es el que tiene el control del universo y de todas las cosas y circunstancias. Bien lo dice la palabra de Dios, que Él es el que pone y quita reyes, que Él ha puesto las autoridades para que nos gobiernen, que Él tiene control del universo, aún de las estaciones, del frío, del calor. Es el Dios que aún tiene el control de nuestra vida y que Él sabe y Él ha determinado los días para cada uno y para esta tierra. Hay dos posturas, hay dos situaciones que debemos entender al respecto, porque muchos pueden pensar: ¿qué está pasando con Dios? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no hace algo ante los problemas, ante las situaciones, ante las guerras, ante la maldad del hombre? Primero hay que entender, por un lado, lo que es la providencia de Dios, o en otras palabras, lo que se puede entender como parte de la voluntad de Dios, y por el otro, la responsabilidad del hombre. Son dos líneas paralelas que en el camino del hombre están, porque siempre al margen de lo que el hombre decide y piensa, siempre está la voluntad de Dios. Y la historia del hombre está sujeta a la voluntad de Dios, a la soberanía del Señor. Pero por el otro lado, Dios ha permitido que el hombre ejerza libertad para decidir, libre albedrío. Y quiero platicar en este momento de estas dos situaciones. La primera, la providencia de Dios, o la divina providencia, como algunos conocen. Es el gobierno, no es otra cosa más que el gobierno absoluto de Dios, por el cual todo sucede bajo la sabiduría, bajo el amor y el cuidado del Señor. Dios creó todas las cosas del universo, creó la tierra, creó a los seres vivos y todo lo que hay en este mundo. Creó al hombre y a la mujer, y Él tiene el control. Él no ha perdido las riendas del universo. Él es Dios. Y con independencia de lo que el hombre haga en su vida en lo particular, Dios sigue trazando el destino de este mundo y del universo. El Señor tiene control de todo. Es algo que no debemos nunca olvidar, porque aún como creyentes debemos de entender que la voluntad de Dios está por encima de todo. Él es soberano sobre todo el universo, como dice el Salmo 103, versículo 19, que voy a leer para ti. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Para aquellos que piensan que este mundo ya se salió del control de Dios, se salió de sus manos, estás equivocado, amigo, porque la palabra de Dios dice que el Señor está sentado en su trono y que Él domina, que Él tiene dominio sobre todas las cosas, aún sobre las huestes de maldad. Es el Dios soberano sobre el universo, sobre el mundo físico, sobre los asuntos de las naciones, sobre el destino de la humanidad, sobre los éxitos y fracasos humanos y sobre la protección de su pueblo. Él es el soberano Dios. Y no, esta enseñanza se opone con lo que el hombre piensa. El hombre piensa que lo que se está viviendo es producto del azar, de la suerte, del destino, pero no es así. Todo lo que Dios permite en la tierra es porque es su voluntad. Así es que no debemos de preocuparnos lo que pueda suceder, porque Dios no ha perdido el control. Y gracias a la divina providencia, al control que tiene Dios, al gobierno, Dios cumple su voluntad. Y todas esas promesas y todas las profecías que están por cumplirse en la palabra de Dios se van a cumplir, porque Dios tiene el control de todo. Aún las leyes de la naturaleza se siguen rigiendo porque Dios les estableció. Hay un salmo en la palabra de Dios hermoso que dice que Dios ha puesto frontera, ha puesto límites a las olas, al mar. Y esto es cierto. Sabemos nosotros que se cumple. Dios es el que tiene control de todo. La Biblia enseña claramente que Dios gobierna sobre todas las cosas que suceden. Él planificó todo antes de que fuese creado.
y hace que todo suceda de acuerdo con su plan. Otro pasaje de la Escritura en el Salmo 115, versículo 3, dice lo siguiente, y quiero leer para ti en esta tarde. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y es cierto, toda la historia de la humanidad ha estado regida por la voluntad de Dios. Y nada ha sucedido y nada ha pasado sin que Dios lo haya aprobado, lo haya permitido. El Salmo 135 también nos habla acerca de esto. Dice el salmista en el versículo 6, Salmo 135, 6, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová, dice el versículo 6, quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y esto es cierto, la voluntad de Dios siempre se cumple, aun cuando el hombre esté o no de acuerdo con lo que dice la Escritura, todo se está cumpliendo y se va a cumplir. El gobierno de Dios, querido amigo, no tiene límites. Para Él, todo está ya escrito, todo está ya dicho, porque Él es el eterno Dios. Y lo que nosotros estamos viviendo para Dios ya es historia, porque la historia del hombre, lo que el hombre ha hecho viene a ser historia para Dios, porque Él es el eterno. Quiero leer otro pasaje contigo, si me acompañas por favor, en el libro de Isaías, capítulo 46, del versículo 9 al 11, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y le asiste la razón a la palabra de Dios. El Señor es Dios. Dice: yo soy Dios y no hay otro como Él. Él sabía y Él sabe lo que iba a suceder en esta tierra, lo que iba a acontecer, los gobiernos que se iban a vivir. Él sabe todo porque Él es Dios. Sabe el futuro, sabe el presente y conoce el pasado porque Él es Dios. De modo que por un lado nosotros podemos ver la voluntad del Señor, que se va a hacer sí o sí, y vemos su soberanía. Y aunque mucha gente diga que Dios ha perdido el control, Dios lo sigue teniendo. Hace muchos años salió una película que tenía por título ¿Dónde está el piloto? Y la trama versaba sobre un avión que surcaba los aires con una tripulación, con gente a bordo, sin que fuera ningún piloto. Y el asombro de los que iban en el avión, de los pasajeros, fue que nadie iba manejando el avión. Y era su temor que iba a pasar, si se iban a estrellar, si ese avión se iba a caer. Pero esa ilustración no aplica tratándose de Dios, porque la historia del hombre está regida bajo la voluntad de Dios, y Él todo lo que quiere Dios, eso se hace. Y si algo sucede, si algo se permite, es porque Dios así lo dijo, así lo decretó. Y eso es lo que debemos de entender. A veces nos aferramos pensando: ¿quién puso este gobierno? ¿O quién pondrá el gobierno que viene? No nos debemos nosotros de extrañar, porque Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que ha puesto a las autoridades. Y por ese lado debemos de entender esta perspectiva de la voluntad del Señor, que siempre se va a hacer, la providencia de Dios. ¿Y dónde vemos en la Biblia casos como esto, donde la voluntad de Dios se cumpla pese a que el hombre toma sus propias determinaciones? Por ejemplo, la historia de José. Tú sabes todo el daño que le hicieron sus hermanos y cómo lo vendieron para que él fuera llevado como esclavo a Egipto. Y esas cosas malas, esa maldad que hicieron los hombres, Dios la tradujo en bien. ¿Por qué? Porque Dios hizo su voluntad en la vida de José y de su pueblo. Otro caso lo podemos nosotros analizar con Judas Iscariote, un hombre de maldad, un hombre que mentía, que engañaba, que estafó, que robó, que finalmente entregó al Hijo de Dios porque fue muy grande su maldad. Sin embargo, no es que Dios aprobara lo que estaba haciendo,
pero Dios permitió que esto sucediera para que se cumpliese su escritura. Y ahí vemos la soberanía de Dios, vemos la providencia del Señor, que pese a la maldad de este hombre, se cumplió la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Que su Hijo, su unigénito, fuera a la cruz a morir por nuestros pecados y se entregara a sí mismo en propiciación y para salvación de nuestra alma. Dios tiene el control de todo. No te preocupes por lo que va a suceder mañana o lo que viene en un futuro. Dios tiene bajo su autoridad, bajo su gobierno, a este mundo, a las naciones. Por eso, aunque cuando escuchamos de guerras, de problemas, no es que nos debemos de alegrar, pero sí estar tranquilos y saber que todo eso, aún por más terrible que se escuche, está bajo el control del Señor. Pero por el otro lado está la otra perspectiva o la otra situación, que son las responsabilidades o la responsabilidad del hombre. Al margen de la soberanía de Dios, algo que llama la atención es que Dios es soberano y establece cómo debe regirse el mundo y la historia del hombre, pero por el otro lado, el hombre, Dios le ha dado la oportunidad para que él pueda decidir y pueda tomar sus propias determinaciones y pueda él ejercer lo que Dios ha puesto, que es el libre albedrío. El hombre fue creado con voluntad propia y derivado de esa voluntad propia, el hombre fue que eligió no obedecer a Dios cuando el Señor lo puso en el huerto del Edén, allá en Génesis capítulo 3. Y podemos entender que el hombre, cuando nos habla Génesis capítulo 6, versículo 5, de su maldad y de la inclinación al pecado, es el hombre el que ha determinado, el que ha decidido bajo esa libertad que Dios le ha dado para escoger lo que no conviene. Sin embargo, lo que el hombre ha elegido y lo que el hombre ha hecho, que ha traído grandes problemas a la misma existencia del hombre, nunca va a ir en contra o nunca va a ser objeto para obstaculizar la voluntad de Dios. No sé si me dé a explicar. La voluntad de Dios siempre se va a hacer pese a lo que el hombre decida o determine, pese a sus errores, pese a sus fallas, porque siempre se hará la voluntad de Dios. Y esto lo vemos muchas veces en la palabra de Dios, en algunos versículos que nos habla de la responsabilidad del hombre. Porque el hombre, si bien tiene libertad para determinar y hacer lo que él quiere, y muchas de esas cosas malas de las cuales la gente se queja son la consecuencia del hombre, es precisamente por el pecado y por su decisión, por la decisión del hombre. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 6, si me quieres acompañar ahí en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, en el versículo 7, nos dice un texto muy claro: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí nos habla de responsabilidad. El hombre es responsable delante de Dios. Cuando cometemos algún error, cuando cometemos algún pecado, usted y yo, el que lo haya hecho, es responsable delante de Dios, y esa responsabilidad nos hace pues tener que dar cuenta al Señor. Cuando Adán y Eva fallaron allá en el huerto del Edén y Dios los llamó a cuentas, se escondieron porque él sabía muy bien, Adán, que él era el responsable de mantenerse en esa situación que Dios le había puesto. Sin embargo, el hombre, algo que no ha entendido, es que somos responsables y que daremos cuenta a Dios de todos nuestros actos y de lo que hemos hecho. Si bien los cristianos ya no recibiremos un castigo por la salvación que tenemos en Cristo Jesús y porque somos justificados delante de Él, pero sí seremos nosotros pasado ante los ojos del Señor para ver cómo fueron nuestras obras y derivado de eso ganar o perder galardones. Romanos capítulo 14 versículo 12 dice la palabra de Dios en este libro. Romanos capítulo 14 versículo 12 dice la escritura: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y es algo que debemos entender. Todos los hombres, aunque tenemos libertad, tenemos libre albedrío para escoger y voluntad propia, todo lo que hagamos o lo que nosotros decidamos daremos cuenta al Señor.
De modo que podamos entender nosotros que hay dos líneas paralelas. Por un lado está la soberanía de Dios y por el otro lado está la vida del hombre. Y pareciera que la vida del hombre va a obstaculizar la soberanía y la voluntad de Dios, pero no es así. Haga lo que el hombre haga, todo tendrá y será parte en la historia que Dios ha trazado para esta humanidad, para su voluntad, para su soberanía. Y es algo que tal vez no podemos entender. Por ejemplo, muchas veces queremos entender cosas profundas de la palabra cuando nuestra mente no está preparada para eso. Por ejemplo, la Trinidad. Sabemos que Dios es un solo Dios en tres personas, pero el problema viene cuando tratamos de explicar o tratamos de entender al 100%, porque son conceptos, ideas concebidos en la mente y efectuados en la voluntad de Dios que nosotros no podemos entender. Sin embargo, lo único que podemos nosotros asimilar es que Dios tiene el control de todo, que Dios siempre hará su voluntad y que al margen de todo eso, el hombre siempre será responsable de lo que él haga o decida, lo que determine. La conclusión de toda esta enseñanza sería que para Dios mirar el futuro es como mirar una película que ya pasó. Él sabe cómo va a terminar. Ahora bien, cada hombre, cada persona es libre tiene libertad para saber cómo vivir. Sin embargo, nosotros somos parte de la historia que Dios está trazando. No obstante, que ejerce el hombre su libre albedrío. La conclusión de todo sería: no tengamos miedo. Hermano, amigo, no tengas miedo de lo que viene, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en Medio Oriente, de lo que está pasando en nuestro México con tantos cambios de leyes que a veces ni los mismos hombres entienden. Dios tiene el control de todo. Confiemos en el Señor. Todo sucederá no como el hombre lo determine, sino como Dios quiere y ha querido, como Él lo planeó, como el Señor lo planeó. Felizmente no tenemos que entender y no tenemos por qué muchas veces tratar de comprender las circunstancias que suceden alrededor y buscar justificaciones o buscar el origen. Simplemente debemos entender que nada de lo que suceda estará ajeno a la voluntad de Dios. Y por otro lado, no es que Dios sea malo, ni Dios se mantenga al margen o esté con los brazos cruzados. No, todo lo que está pasando es parte de la acción del poder de Dios, que está permitiendo que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumpla hasta lo último. A nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos toca confiar y esperar en el Señor. Solamente Dios nos pide confiar, confía en Él. Bienaventurado el hombre que tiene en Él su confianza, dice la palabra. No dejemos y no pensemos que las cosas son y el hombre es el que va a determinar. No, eso no es así. Dios es el que siempre tiene la última palabra, y tu vida y la mía, la vida de la iglesia, la vida de esta nación, la vida de este país y la vida del mundo entero está bajo las riendas poderosas y sabias de nuestro Señor. Confiemos en Él. Te invito a que ese sea tu pensamiento. Tu nombre levantamos.
Mi buen Dios, te damos gracias y alabamos y exaltamos tu santo nombre, porque tú eres soberano, porque ni una jota ni una tilde pasará de tu palabra hasta que todo sea escrito, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y esto nos da seguridad que en el Dios que creemos es un Dios de verdad, un Dios cierto, que dice al hombre lo que tiene que hacer, lo que le dice al hombre la voluntad para su vida, la voluntad tuya para su vida, mi Dios. Perdónanos, Señor, porque como hombres hemos hecho cosas que no te agradan. Perdona esta humanidad y ayúdanos a conocer tu voluntad y a vivir bajo ella, Señor. Gracias, porque tú sigues siendo Dios, sigues sentado en tu trono y siempre veremos tu voluntad sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me despido con un abrazo, que el Señor les bendiga y los guarde. Nos vemos pronto en la siguiente emisión. Bendiciones a todos.